Te voy a plantear una pregunta y espero que hacia el final del video me la puedas responder. ¿Quién es el Gran Hermano? Aunque no hayas leído 1984, lo más probable es que algún recuerdo distante tengas de él. Las palabras Gran Hermano seguramente le resonarán a muchos porque ese icónico ser antagónico de la clásica fábula de Orwell es una de las figuras ficticias más representativas del periodo de la posguerra. Y es que la escala global de reconocimiento que ha recibido esta historia desde la fecha de su publicación es mérito exclusivo de la crudeza con la que su autor concibió el triste futuro que deparaba al mundo. No podemos culparlo, después de todo, no solo se vio obligado a vivir en la indigencia, sino que participó de varios conflictos armados y presenció la mismísima decadencia de Occidente a manos de múltiples gobiernos totalitarios. Orwell era un joven idealista y no nos engañemos, no era una persona particularmente ilustre en sus creencias. Pero el desengaño que sufrió con las ideas que profesaba tras presenciar la degradación de la Unión Soviética en manos de Stalin motivó algunas de sus obras más emblemáticas, que hasta el día de la fecha han resistido al paso del tiempo como unas de las fábulas distópicas más relevantes del siglo XX. Y eso es lo que me lleva a hacer este video. Hoy vamos a hablar de 1984. El mundo de 1984 nos retrata una realidad donde, tras las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, surgen tres superestados megalómanos que, habiendo anexado todo territorio existente, perpetúan un estado de guerra permanente. La historia transcurre en uno de ellos llamado Oceanía. Ahí, un régimen totalitario controla de manera casi absoluta la vida de sus ciudadanos. El paradigma familiar tradicional ha sido subvertido, poniendo a los hijos en contra de sus padres. El constante revisionismo histórico e incluso científico imposibilitan el conocimiento factual. La autarquía del régimen empobrece a sus ciudadanos mientras los datos son adulterados para transmitir una falsa sensación de bienestar. Las telepantallas vigilan día y noche a las personas en busca del más mínimo rastro de rebeldía. La oposición es suprimida y la vida íntima de todos está sojuzgada a los intereses del partido. Pero como si fuera poco, el lenguaje ha sido destruido, reemplazado por una sombra estéril de sí mismo llamada neolengua. Esta es la neolengua tan conocida por todos. Es Gran Hermano quien decide qué palabras quedan en desuso y cuáles han de modificarse. De esta forma, el lenguaje queda subordinado a la voluntad del partido. Este elemento tan característico de la obra de Orwell a día de hoy es de suma relevancia, ya que a pesar de ser una analogía hiperbólica, es una práctica bastante común que, limitando la versatilidad del lenguaje, pretende imposibilitar el pensamiento disidente. Tal suele ser el caso, por ejemplo, del lenguaje políticamente correcto. Es medio ridículo establecer comparaciones tan exageradas, pero es que esa es la idea realmente. El lenguaje es una función del control estatal y la realidad es aquello que el dogma dicta. Orwell entiende que el lenguaje es la herramienta mediante la cual el hombre articula sus ideas. Por eso, para él, quien controla el lenguaje, controla el pensamiento de las personas y, por añadidura, su percepción de la realidad. El Gran Hermano sabe perfectamente que el lenguaje es un subproducto del pensamiento, y es por eso que acuña los términos de crimental y criminal del pensamiento para referirse a todos aquellos que, así sea o no de forma voluntaria, osen conspirar contra lo que el partido dicte. En este contexto deplorable, donde es coartada toda libertad y el concepto de individualidad es equiparado a una actividad criminal, hallamos a Winston Smith, nuestro protagonista. Un miembro cuartagenario del partido que comienza a alimentar su escepticismo a medida que se percata de las injusticias sistemáticas que perpetúa el Gran Hermano. No puede concebir que las raciones de comida se vuelvan cada vez más escasas y que aún así el entusiasmo partidario de las personas crezca. Comienza a sospechar que esta crédula devoción hacia el partido es alimentada por el odio a un enemigo ficticio, un chivo expiatorio cuya función es purgar al régimen de toda culpa respecto a los males que atañen al pueblo.
Así Winston comienza a volcar sus pensamientos en un libro, algo que le es completamente ajeno y que eventualmente lo llevará a cometer el tal llamado crimental, enfrascándose así en una espiral de conspiraciones que atentará contra su vida. Se puede decir de la primera parte de este libro que es un fragmento descriptivo de la realidad en la que se encuentran sumidos los personajes y de cómo estos actúan en consecuencia, sometidos a un contexto de austeridad involuntaria, una sanidad deplorable y una vida social hiperregulada. Los intereses del partido residen en obtener el control absoluto sobre su pueblo. Por eso es que toda manifestación espontánea de amor o afecto atenta contra el régimen al desviar la devoción de las personas. El Ministerio del Amor es una de las 4 instituciones que gobiernan el superestado. Es ahí donde se reafirman los sentimientos de lealtad hacia el partido mediante el lavado de cerebros. Debido a la impenetrabilidad del alma o los sentimientos del hombre, ni los métodos de tortura más sádicos e inhumanos son capaces de penetrar a fondo en la mente humana. Resulta imposible, entonces, para el Gran Hermano conocer las sensaciones y los más profundos pensamientos del sujeto. Se plantea así que el alma es un bastión inexpugnable del individuo. Esta es una de las premisas que maneja la obra. Y es por eso que en el cenit de la historia se nos demuestra la personalidad avasalladora y destructiva del régimen del Gran Hermano, cuando con el fin de perpetuar su déspota dominio sobre toda manifestación de individualidad, recurre a las tácticas más despiadadas que se puedan concebir para, finalmente, lograr pervertir la esencia del hombre. No puedo explayarme como quisiera para hablar del final de la obra, ya que implicaría que la spoilease. Por eso, para los que ya la hayan leído, espero que decodifiquen lo que voy a decir a continuación. El final de 1984 es fundamental, puesto que no es que simplemente sea trágico, sino que deja entrever un mensaje realmente funesto. Este advierte que incluso el más virtuoso de los hombres finalmente habrá de adorar al Gran Hermano. Así este haya sido su cruel torturador, los verdaderos sentimientos del sujeto se verán subvertidos. La corruptibilidad de la esencia humana queda finalmente demostrada. A pesar de las inclinaciones políticas de su autor, este libro, al igual que otras novelas distópicas de las que he hablado en este canal, como La Rebelión de Atlas, plantea una fuerte oposición al colectivismo. El colectivismo admite la existencia de una entidad con voluntad propia que opera por encima del individuo y es independiente a él. Ahora, dice Mises, otro proclamado opositor del colectivismo, planteadas así las cosas, es preciso enfrentarse resueltamente con el problema de qué fines u objetivos, en caso de conflicto, deban prevalecer, si los del Estado y la sociedad o los del individuo. Con 1984, Orwell pretende confrontar la noción de que los intereses del colectivo han de sofocar a los del individuo. Puesto que esta forma de pensar a la sociedad como una entidad con voluntad propia es típica de una concepción metafísica. Los objetivos de esta entidad no son nada más que la manifestación arbitraria de la voluntad de un líder, un autócrata omnipotente que a los ojos del régimen es cuasi divino y que implanta su visión ejerciendo control sobre las masas deshumanizadas, despojándolas de su raciocinio. He ahí que el lenguaje, como decíamos antes, se convierte en una herramienta de control estatal y el lavado de cerebros somete a la razón a aquello que el partido profese. Pero entonces, ¿quién es el Gran Hermano? Al principio del video les planteé esa pregunta y espero que en este punto se hayan dado una idea de cuál es la respuesta. Yo de todas formas les voy a dar ahora mismo mi interpretación. La clave está en entender que él no es una persona realmente, sino el partido en sí mismo. Es la manifestación del autoritarismo del Estado encarnado en un símbolo, que pretende hacer su voluntad de cualquier forma, aunque para ello sea necesario avasallar las libertades individuales de las personas. En palabras de Orwell, nadie ha visto nunca al Gran Hermano. Es una cara en los carteles, una voz en la telepantalla. Podemos estar seguros de que nunca morirá y no hay manera de saber cuándo nació. El Gran Hermano es la concreción con que el partido se presenta al mundo. Su función es actuar como punto de mira para todo amor, miedo o respeto. Emociones que se sienten con mucha mayor facilidad hacia un individuo que hacia una organización. 1984 es un libro clave no solo porque es un clásico, sino porque retrata el sentimiento de una era oscura en la historia del hombre. Muchos dirán que la realidad distópica de 1984 es producto de una mente delirante, pesimista o conspiradora, que tales eventos jamás podrían acontecer en el mundo tal y como lo conocemos.
Estas personas olvidan que Orwell nutría su obra de experiencias personales, acontecimientos reales y hechos palpables. A fin y al cabo, el futuro que vislumbró era un mero reflejo de verdaderos regímenes totalitarios. Los horrores que tuvo la oportunidad de presenciar en carne propia se manifiestan en el libro como una crítica a los supresores de la individualidad, los promulgadores de un colectivismo oligárquico y a aquellos que, producto de su indiferencia, se identifican alegremente con las masas para dejarse llevar por un pensamiento colectivo. Es por eso que 1984 es una cruzada contra las dictaduras y los gobiernos autocráticos que tanto daño han hecho en el mundo a lo largo del siglo XX. Es una lectura, en mi opinión, obligatoria, si es que tenés la intención de introducirte en este mundo del debate medianamente político, ya que muchos neologismos de hoy provienen directamente de este pequeño librito. Orwell es además bastante claro y conciso en su forma de escribir, por lo que 1984 es una fábula sumamente sencilla de leer. Dicho eso, no tenés excusa, te quiero ver ya mismo leyendo. Nah, mentira, mejor si te quedás en YouTube viendo más videos míos. De hecho, si te gustó este video, te recomiendo que veas el video que hice respecto a Ayn Rand y la rebelión de Atlas, que estoy seguro que te va a gustar. Y si querés suscribirte o compartir este video, la verdad es que yo no me enojo. Todo bien, en serio. Y bueno, habiendo dicho eso, me voy a pasar a retirar, pero no antes sin darle las gracias a Saki por haberme dado la idea de hacer este video. La verdad que es un tema muy interesante para hablar. 1984 es uno de los primeros libros que leí y por eso la verdad es que me resultó sumamente divertido hacer esto. Así que espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video.